Hola, buenas tardes, bienvenidos al museo. Continuamos con el ciclo de la pieza del mes. No se oye. Así está, esto es más claro imposible. ¿Ahora se me oye? Sí, es que hay que hacerlo mucho esto. Bueno, pues tenemos esta tarde el placer y el honor también de contar con Esteban Álvarez Fernández, profesor titular de la Universidad de Salamanca, que tiene una carrera investigadora prolífica para su corta edad y muy vinculada con Cantabria. Nos ha pasado, hay que decir que en su modestia nos ha pasado una mini biografía exactamente de 2 líneas y media, pero como yo lo conozco, pues puedo contar una cosa más. Antes de ser profesor titular de prehistoria en la Universidad de Salamanca ha sido muchas otras cosas. Como estudiante en la Universidad de Salamanca no se graduó, luego ha sido becario de doctoral, ha hecho una tesis europea entre la Universidad de Salamanca y la Universidad de Colonia, así que ha tenido que esforzarse mucho en aprender alemán también. Y una vez conseguido el doctorado, pues ha tenido también una serie de contratos postdoctorales y finalmente ha conseguido ya por fin una plaza definitiva en la universidad, cosa que no es fácil, como profesor titular. Su especialización investigadora ha sido siempre los recursos, el uso de los recursos marinos en la prehistoria, tanto en la prehistoria paleolítica como en la pospaleolítica, con una especialización también muy especial en los objetos de adorno, a los que ha dedicado también muchas horas de trabajo. Y como parte de esa investigación ha respondido a nuestra invitación de forma muy amable para hablarnos de esta utilización de los medios marinos en la prehistoria, basándose en una de las piezas del museo. Una pieza muy relevante desde el punto de vista de la historia del museo, porque forma parte de la exposición desde los años 50 y fue muy apreciada por el primer director y fundador del museo, el padre Carballo, que era un hombre muy aficionado a la innovación terminológica, y teniendo en cuenta que era una brecha, una masa de huesos y de conchas y de restos de animales formando una piedra, él tuvo la ocurrencia de llamarlo antropolito, y entonces lo denominaba el antropolito de la cueva de las cáscaras. Es parte de un conchero. A este término nos va a introducir Esteban con su charla, que es un depósito de acumulación de restos de alimentos que es muy típico de las fases post-paleolíticas de la época mesolítica, ya en la fase climática actual, en el Holoceno, en la región cantábrica, pero en otras muchas partes del mundo también. Sobre esto disertará también su charla. Así que yo no cuento nada más. Te agradezco, Esteban, la deferencia que has tenido en participar en este ciclo. Y te digo muchas gracias a vosotros. Bien, sí. Vamos a pulsar aquí. ¿Se me oye bien ahora? Sí, bien. Bueno, yo voy a hablar de una de las piezas del museo. Si bien, tal como dice Roberto Tañón, se conoce su existencia desde hace unas décadas, sin embargo, salvo estudios puntuales que se han realizado, como vamos a ver, en los años 20 del siglo pasado y después en los años 80, ha permanecido prácticamente inédita. Y es ahora también cuando, adelanto ya que un equipo de la Universidad de Cantabria, entre los que yo formo parte, de los miembros yo formo parte, estamos otra vez estudiando este hallazgo. Ya veremos si es conchero o no es conchero. Estamos realizando análisis nuevos y aquí yo ofreceré algunos, digamos, datos novedosos que lo que hacen es hacernos todavía más preguntas sobre este tipo de contextos aquí en Cantabria. Bien, la cueva de las cáscaras se encuentra en una zona de terreno mancomunada entre los municipios de Ruilova, Alfoz de Lloredo, Comillas y Udías. No sabemos a cuál de ellos pertenece en concreto. Es una de las cosas que tenemos, uno de los aspectos que tenemos que tratar cuando visitemos la cueva próximamente. Se trata de un sumidero, como pueden ustedes observar, orientado hacia el sur. Tiene una boca aproximadamente de unos 2 metros de alto por 2,2 metros de ancho. Y de aquí se accede a un vestíbulo descendente de unos 7 metros de longitud. Y la cueva en total tiene un desarrollo de unos 60 metros. La cueva fue excavada
por Romualdo Moro, que fue secretario y capataz del Marqués de Comillas, el segundo Marqués de Comillas, Claudio López Bru. Y este investigador, uno de los pioneros en las investigaciones prehistóricas y protohistóricas y de época más reciente en Cantabria, excavó este yacimiento bajo su mecenazgo hasta el momento de su muerte, que fue en el año 1896. Ahí tienen una foto de Romualdo Moro, y aquí está este investigador junto con toda su familia. Aquí tiene una foto también del segundo Marqués de Comillas. Al parecer, el padre Carballo, con posterioridad, realizó una pequeña intervención en el yacimiento. Como vamos a ver, en el año 1910 es cuando realiza la publicación de esta intervención. Y en la década de los 80, o sea, unas cuantas décadas después, esta cueva va a ser otra vez prospectada. Por el Grupo Espeleológico de Cabezón de la Sal, por una parte, y por el colectivo para la ampliación de estudios en arqueología prehistórica, por otra parte. Repito, esto fue a finales de los años 80, y este colectivo concretamente es el que halló pues, la presencia de dos concheros, dos acumulaciones de restos malacológicos asociados a otra serie de restos faunísticos y restos humanos, junto con, también documentaron algunos restos de moluscos marinos y terrestres, junto con restos líticos, lascas, también industria ósea. Entre los objetos que documentaron destaca una zagalla, también algunos restos paleoantropológicos, restos humanos, así como lo característico de este tipo de contextos, pues restos de cerámica, probablemente de época neolítica, pero también cerámica posterior en el tiempo, celtibérica, concretamente cerámica celtibérica pintada. Por último, también a finales de esta década de los 80, a unos 20 metros de la entrada a la cueva, se encontró un panel con grabados asociados a marcas, a zarpazos dejados por osos, se entiende, prehistóricos, en la actualidad cubiertos o cementados por carbonato. En esta conferencia yo me centraré pues precisamente en este conglomerado, porque es un conglomerado y no un conchero. Denominamos concheros en prehistoria a acumulaciones antrópicas formadas por gran cantidad de invertebrados, sobre todo marinos, también terrestres, que están pegados, concrecionados unos junto a los otros. También suelen aparecer en este tipo de contextos, ya digo que están fundamentalmente formados por conchas de invertebrados, aparecen también restos de hogares, piezas líticas, huesos, bien sean animales o bien sean humanos. Pero a tenor de lo que hoy los prehistoriadores consideramos como conchero, esto realmente no es un conchero, porque lo que menos hay son conchas. Es un gran bloque carbonatado, donde aparecen restos humanos y, como veremos, algunos restos de concha. Bien, este conglomerado que excavó Romualdo Moro lo depositó en primer lugar en el Museo del Marqués de Comillas, el Palacio de Sobrellano, y posteriormente en el tiempo fue trasladado al Museo de Prehistoria y Arqueología de Santander, a partir de 1926, como saben ustedes, en el Instituto Santa Clara, y a partir de 1941 en el Palacio de la Diputación. Hoy se conserva en una de las vitrinas de este museo, de este edificio. Dos son los investigadores que realizan los estudios de este hallazgo y que publican los primeros datos en los años 20, por una parte, el arqueólogo Juan Cabré, y por otra parte, el padre Jesús Carballo. Juan Cabré, en su obra Las colecciones de prehistoria y protohistoria del Museo Cantábrico de Comillas, que publicó en el año 1925 en la revista de Coleccionismo, estudia este
este conglomerado, y señala la existencia de una pieza que le llama la atención. Es concretamente una punta de color negro, realizada en siles, con base tridente, que al parecer estaba incrustada en el extremo inferior de un fémur de los individuos que estaban enterrados en este contexto. Concretamente, esta punta estaba incrustada en el cóndilo interno. A partir de la localización de esta punta, este investigador señala que posiblemente fue esta punta lo que dio muerte a uno de los individuos que posteriormente se enterraron en este yacimiento, y que él mismo concluye que posiblemente estos individuos fueron enterrados en época neolítica. El padre Carballo, como he dicho, realiza dos obras donde cita este hallazgo, primero en un breve artículo en el Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, pero sobre todo en la obra que seguramente conocen todos ustedes, que es La Prehistoria Universal y Especial de España. Pues bien, en esta obra, naturalmente, habla de este conchero, entre comillas, y asociado a este conchero se da cuenta o descubre también un resto cerámico junto con artefactos líticos, y entre ellos está la citada punta, que también cita, como digo, Cabré, esta punta lítica con pedúnculo y aletas, que él dice que originariamente estaba incrustada o clavada en uno de los huesos, pero que cuando él estudia los restos estaba ya separada del hueso. No se pone de acuerdo con Cabré. Para este investigador estaría clavada en un número, aunque en la misma obra él indica que también se puede relacionar con algún hueso de la caja torácica, con lo cual no sabemos realmente exactamente en qué parte del esqueleto de uno de los individuos estaba localizado. Naturalmente, al igual que Cabré, este investigador señala que este hallazgo pertenecería al Neolítico. Una punta como la que tienen a la izquierda, similar, una punta con pedúnculo y aletas, hoy en paradero desconocido. En el año 1993, alguien seguramente que le suena, que es Francisco Echeverría, un paleoantropólogo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que ha llevado multitud de casos en la actualidad relacionados con asesinatos, ¿de acuerdo? Junto con su mujer Lourdes Serrasti, deciden estudiar los restos humanos que aparecen en el yacimiento, porque en aquel momento lo que estudiaban eran posibles indicios, posibles huellas de evidencia, de violencia, mejor dicho, en la prehistoria. Puesto que en la literatura figuraba esta incrustación de la punta en un resto óseo, estudian aquí, en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, los restos de este conglomerado, los restos óseos. Y estos investigadores indican que estos huesos no se encontraban en posición anatómica, y calcularon que el número mínimo de individuos enterrados, todos ellos adultos, era de 5. Hay 5 individuos enterrados en este conglomerado. Revisan los huesos, pero no encuentran ni una sola evidencia, ningún hueso con huellas, con agujero, donde teóricamente se hubiera incrustado esta punta, con lo cual ni los fémures presuntos ni los húmeros presuntos que aparecen en la concreción, con lo cual no pueden certificar de ningún modo la existencia de una lesión violenta relacionada con dicha punta. Este trabajo se publica en 1994 en uno de los números, concretamente el número 2 de los trabajos de arqueología de Cantabria.
Hace 2 años aproximadamente, Miriam Cubas se interesa por este resto, por esta concreción que, como he dicho, no se ha presentado, según mi opinión, la suficiente atención en las últimas décadas. Y se forma un equipo de investigación liderado por Pablo Arias, profesor de la Universidad de Cantabria, junto con otra serie de investigadores a los cuales voy a nombrar ahora, para estudiar este conjunto de restos concrecionados. Por lo que a mí respecta, como ha dicho acertadamente Roberto Ontañón, yo me dedico a la arqueofauna, concretamente a los restos de origen marino que aparecen en los yacimientos arqueológicos desde el Paleolítico hasta época histórica. Cuando he echado hasta el momento un primer vistazo de los restos, en primer lugar, como les he dicho, no es un conchero, porque lo que falta precisamente para que sea un conchero son abundantes restos malacológicos o invertebrados marinos en general. No aparecen las conchas una encima de las otras y, como he dicho, el número de restos son muy escasos. Vamos a ver algunos de estos restos. Aquí tienen fotos de ampliación de determinadas partes de este conglomerado que, como ven, no sé si podrán localizar conchas desde sus asientos, pero ya les ayudo yo. Ahí tienen las conchas, se cuentan, como ven, con los dedos de la mano. Sí hay conchas, ¿de acuerdo? Pero son bastante escasas. Hasta el momento hemos podido identificar 2 especies de lapas, que habitan en la actualidad en las costas, en la zona intermareal rocosa de Cantabria, que posiblemente fueron localizadas en las costas cercanas a la cueva que dista escasos kilómetros de ella en la actualidad. Patela de presa y Patela uliciponensis se han documentado, se han determinado a partir de los restos que aparecen pegados en este conglomerado. Bien. También hay huellas de mejillones, ahí los tienen, fragmentos de mejillón, este bivalvo también parece que fue llevado a la cueva por motivos posiblemente alimenticios, junto con monodontas. Ahí tienen 2 ejemplares, una quemada y la otra sin huellas de alteración antrópica, y junto con estos moluscos de origen marino también se documentaron algunas conchas, como pueden observar, asociadas a concha de monodonta, señalada en círculo, de caracoles terrestres de la especie Cephalea nemoralis, que posiblemente recogieron también como alimento, y en este caso es un gasterópodo terrestre que se encuentra cerca en la entrada de las cuevas y que naturalmente seguramente consumieron en el momento en que se ocupó la cueva. Aparte de los estudios arqueofaunísticos, arqueomalacológicos, en las investigaciones recientes que estamos llevando a cabo en este tipo de yacimientos, o lo que queda de él, o lo que se ha conservado, o lo que está en el museo, tenemos que en la actualidad colegas, concretamente de la Universidad de Uppsala, en Suecia, Rita Piloteo, está realizando los análisis de ADN. También se están haciendo análisis de tipo paleoantropológico por Edgar Camarós, del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, para confirmar el número mínimo de individuos a partir del número de restos humanos que aparecen en la concreción, para determinar qué huesos se han documentado, si se llevaron, por ejemplo, los individuos enteros a la cueva o desmembrados, si los huesos tienen alteraciones, por ejemplo, huellas en la superficie de los huesos que nos pueden indicar por ejemplo, canibalismo previo. Otro tipo de alteraciones posteriores
que nos indicarían, por ejemplo, que estos individuos pudieron haber estado expuestos a la intemperie y pudieron haber sido mordisqueados por carnívoros, como suele o como es normal o como se ha documentado que también aparece en otros sitios de la región cantábrica y de otros sitios de la península ibérica en este momento. Análisis isotópicos, en este caso son nuestros colegas de la Universidad de Oxford, Rick Sulkin, que hace este tipo de análisis para determinar cuál era la alimentación de estos individuos, si era una alimentación basada en animales marinos o más una alimentación basada en animales y vegetales, animales terrestres y vegetales. Y tenemos los primeros resultados de las dataciones radiocarbónicas efectuadas en este contexto. Claro que dejé. Perdón. Si me escuchan mis alumnos, seguramente que me cortarían la cabeza, porque es lo que les digo, que cuando vengan a mis clases que tengan el teléfono desconectado, por favor no se lo digan. Bien, dataciones radiocarbónicas que hemos efectuado recientemente, son resultados nuevos. Como les he dicho, la cronología de este yacimiento en base a los materiales arqueológicos indicaba que posiblemente la ocupación sería en el Neolítico, y hoy sabemos que al menos había dos ocupaciones en el yacimiento, una durante el Mesolítico, es decir, aproximadamente en el 5300 en fechas calibradas, es el Mesolítico final, momento en el que estos grupos habitaron la cueva, posiblemente era un lugar de hábitat, llevaron los moluscos y otros invertebrados al yacimiento, se los comieron, y lo que nos queda a nosotros son la basura, las conchas. Y las dataciones efectuadas en los huesos de los individuos, en diferentes huesos, nos indican que son posteriores, 1800 años después, a finales del Neolítico. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos dos fases diferentes de ocupación del yacimiento, dos fases, como digo, en las que digamos, son dos tipos diferentes de contextos, uno de hábitat y otro funerario, este último relacionado con el tipo característico de estructuras que encontramos a finales del Neolítico y comienzos del Calcolítico en Cantabria, que son las cuevas sepulcrales, como ustedes bien conocen. Por lo tanto, dos fases. Veremos los datos que nos dan los análisis isotópicos, veremos si estos individuos se alimentaban también de recursos marinos o las proteínas que ingerían eran más de tipo terrestre, ¿de acuerdo? Y vamos a poner el contexto de ese hallazgo, teniendo en cuenta, como les he dicho, estas dos fases diferentes, a través de otra serie de investigaciones que he realizado en los últimos años. Algunas de ellas, los datos que presento aquí son inéditos, otros son publicados. Por ejemplo, los datos de la Garma A y del Truchiro ya están publicados, y la Garma B son datos inéditos. Los tres yacimientos, como ustedes conocen, pertenecen al complejo arqueológico de la Garma y tienen ocupaciones de diferentes periodos, entre ellos del Mesolítico. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar hablaré de la explotación de los recursos marinos en el Neolítico y el Calcolítico, basándome en otras investigaciones que son de sobra conocidas por ustedes, que son las efectuadas en los últimos años en la cueva de los gitanos de Monte Alegre. Ahí tienen el mapa con la señalización de dónde se encuentran estos yacimientos arqueológicos. Bien. No hace falta que les diga dónde está el monte de la Garma. Este monte alberga uno de los yacimientos, un conjunto de los yacimientos más espectaculares que se documentan en Europa, ¿de acuerdo? Concentra, como pueden observar en la parte inferior, un total de 11 tipos de sitios diferentes, con cronologías que van desde el Paleolítico inferior hasta la Edad del Hierro, ¿de acuerdo? Y estoy hablando del Paleolítico inferior, Paleolítico medio, todos los periodos del Paleolítico superior y de la prehistoria reciente, pero yo me voy a centrar
concretamente en las investigaciones que he realizado en los últimos años en la cueva de la Garma en primer lugar, ahí tiene la estratigrafía con diferentes niveles arqueológicos. Ese nivel que era un color rosa, el nivel Q, el que se ascribe al Mesolítico, por lo tanto a la misma época de la primera fase que documentamos en las cáscaras, y donde documentamos un tipo de explotación marina similar, es decir, la explotación de 3 especies de lapas, Patela vulgata, Patela de presa y Patela ulisiponensis, junto con las monodontas, que son las conchas que tienen en la parte inferior. En los niveles inferiores, de finales del Paleolítico superior, también hay explotación de los moluscos marinos, pero en este caso son moluscos marinos de aguas frías, concretamente Patela vulgata y el caracol que tienen a la derecha, que es Litorina litorea, es el caracolillo que ustedes comen en los bares, y que deja de estar presente en las estratigrafías no solamente de los yacimientos de Cantabria, sino de toda la región cantábrica a partir de comienzos del Holoceno, posiblemente por un cambio de la temperatura del agua superficial del mar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no existe en los yacimientos del Holoceno Litorina litorea, sí continúa Patela vulgata, y aparecen a partir del Holoceno, o se desarrollan más, otro tipo de lapas que en este momento eran más escasas, como son Patela ulisiponensis y Patela de presa. Y también se desarrolla en este momento otra especie de caracol, concretamente, como les he dicho, el Forcus lineatus, la monodonta. Otro de los yacimientos con niveles mesolíticos es la cueva del Truchiro, que es una cueva de pequeñas dimensiones, ¿de acuerdo? Donde tenemos una explotación idéntica de los recursos marinos. En este yacimiento se documentó, como pueden observar a la izquierda, un enterramiento, ¿de acuerdo? Un enterramiento de individuo que se depositó sobre una estructura de madera, y después el enterramiento fue cubierto por conchas, conchas de invertebrados, sobre todo de invertebrados marinos, ¿de acuerdo? Que cubrieron completamente dicho enterramiento, y en este enterramiento se documentaron, además de, obviamente, las conchas utilizadas como alimento y que acabaron en la basura. Se documentaron también objetos de adorno como el que tienen en la parte inferior, relacionados directamente con el individuo. Concretamente se documentaron algunas de estas conchas de berberecho perforadas de forma antrópica, formando una especie de collar. Este tipo de contextos mesolíticos, estos enterramientos individuales, si bien son conocidos en la región cantábrica, son muy escasos, ¿de acuerdo? Hay alguno más en Asturias, la cueva de los Canes, y en el País Vasco destaca el enterramiento de Jaizkibel III. Bien, por último, bueno, tanto las publicaciones sobre la Garma como el Truchiro son conocidas. Menos conocida es la información que hemos obtenido hasta el momento sobre la Garma B. La Garma B está en un nivel diferente, un nivel medio del monte de la Garma. Fue excavado en los años 90 por el equipo de Pablo Arias y Roberto Ontañón, que son los encargados de excavar los diferentes yacimientos de la Garma junto con Ángel Armendari. Y en esta cueva, en el interior de esta cueva, ahí tienen la topografía de la cueva, señalando en rojo donde se hicieron las excavaciones, y tienen la estratigrafía. Y concretamente, la mayor parte de los restos arqueológicos se encuentran cerca de la superficie en el estrato A. ¿Qué se documentan en este yacimiento? Pues en este yacimiento, en la superficie de estos yacimientos, se documentaron un gran número de restos humanos. Es una de las cuevas sepulcrales por excelencia que se documentan en Cantabria. Las dataciones que tenemos de los diferentes restos humanos nos dan cronologías que abarcarían desde el Neolítico final hasta probablemente comienzos de la Edad del Bronce, ¿de acuerdo? Y, como he dicho, están en la superficie del yacimiento, ¿de acuerdo? Ahí tienen
la distribución de los restos humanos, realizada por Enrique Gutiérrez, que estudió precisamente este tipo de restos creo, si no recuerdo mal, en su tesis, en su trabajo de máster, ¿de acuerdo? Bien, estos individuos, estos restos, que no están en posición anatómica, se colocaron sobre una capa de conchas marinas, que puede ser considerada, debido al número que se documentó, como un verdadero conchero, con lo cual las primeras interpretaciones que se hicieron sobre el yacimiento es que pues, unos individuos en un momento determinado se introdujeron en la cueva, hicieron un ritual en el que es típico relacionar la comida y la bebida, consumieron productos marinos, concretamente moluscos, y después de haber consumido estos moluscos depositaron a sus muertos. Ahí tienen en la parte inferior pues, los puntos claros serían los restos humanos en profundidad, y los puntos oscuros serían los restos de moluscos que se han documentado en la cueva. Pues bien, también tenemos fechas nuevas sobre este contexto. Junto a las realizadas sobre humanos, hemos realizado dataciones sobre las conchas, y al igual que ocurre con las cáscaras, las conchas son más antiguas, las fechas obtenidas en las conchas son más antiguas que los restos humanos, con lo cual hay dos periodos de ocupación en la cueva, como ocurre con el yacimiento de las cáscaras. Uno en el uno en el Mesolítico, los últimos grupos de cazadores-recolectores, y otro en el Neolítico, ya los primeros productores de alimentos. En este yacimiento, como les he dicho, las dataciones indican que posiblemente hubo varios momentos de depositación de los cuerpos de diferentes individuos, puesto que tenemos, como les he dicho, dataciones del Neolítico final, del Calcolítico, incluso de la Edad del Bronce. Los restos los restos malacológicos datados en el Mesolítico, por tanto, lo que esperaríamos encontrar sería lo mismo que hemos encontrado en las cáscaras, en la Parma, en el Truchiro, y exactamente es lo mismo que hemos encontrado, una abundancia de lapas seguido por caracoles de la especie Forcus lineanus. Aquí tienen, de forma esquemática, con porcentajes, la evolución en el consumo de moluscos marinos en las diferentes cuevas del Monte de la Garma. La Garma a los niveles de Magdaleniense superior, donde hay los caracolillos Litorina litorea, junto con otras especies como Forcus y diferentes especies de patela, y en el Mesolítico, como les he dicho, Litorina litorea desaparece, y los moluscos que principalmente se recogen son las lapas, y en menor medida los Forcus, esta especie de caracol que habita en aguas más cálidas que los caracolillos. ¿Qué ocurre durante el Neolítico y el Calcolítico en esta región? En este momento, en Cantabria, tenemos diferentes tipos de contextos. Tenemos, por una parte, las estructuras megalíticas abundantes en este territorio, por ejemplo, el Cotero de la Mina, yacimientos arqueológicos que, lamentablemente, en ellos normalmente no se encuentran restos óseos, y no se encuentran en ninguna de las ocasiones que yo sepa restos malacológicos, ¿de acuerdo? El sedimento es muy ácido y no permite la conservación de este tipo de restos arqueológicos. Sí aparecen restos malacológicos asociados a estructuras, a cuevas sepulcrales, como hemos visto en las cáscaras y en la Garma B, ¿de acuerdo? Pero hoy sabemos que no son del Neolítico, sino que son del Mesolítico. También se documentan contextos al aire libre, por ejemplo el Castro de Hinojedo. También en este tipo de yacimientos no se conserva ni los huesos de animales, ni huesos humanos, ni restos malacológicos. Y donde sí se conservan restos malacológicos abundantes, verdaderos concheros, continúan los concheros, por tanto, en el Neolítico y en el Calcolítico, son en algunos yacimientos en cueva.
Y el ejemplo más claro de todos es la cueva de los gitanos de Monte Alegre. Este yacimiento fue excavado por Roberto Ontañón hace ya unas décadas, y ya les anuncio que en breve publicaremos la monografía completa de este yacimiento el próximo año, con lo cual podrán conocer algo más sobre los estudios que hemos estado realizando en los últimos años en él. 4 niveles arqueológicos, digamos, ricos, que van desde el neolítico antiguo, neolítico reciente y por último el calcolítico. Si bien hay una gran cantidad de moluscos marinos y otros animales, además de moluscos como vamos a ver, estas gentes realmente de lo que se alimentaban sobre todo era de cereales, de carne de vaca, de oveja y de cabra, de la caza de animales como el ciervo o el jabalí y de la recolección de frutos silvestres. Ahí tienen en el gráfico la evolución del consumo de los animales. Conforme vamos avanzando en la secuencia, el número de animales o el porcentaje de animales cazados disminuye frente a los animales estabulados. ¿De acuerdo? Como digo, los animales de los que se aprovechan son sobre todo la vaca, la oveja y la cabra. También, como les he dicho, los recursos marinos son abundantes, pero son recursos complementarios, posiblemente recolectados de forma estacional. Estudios que estamos realizando en la actualidad de tipo isotópico nos van a permitir saber si realmente estos recursos fueron realmente recogidos en una estación del año determinada o a lo largo de todo el año, y estamos, por tanto, ante un hábitat estable. Bien, como pueden observar, la composición faunística es similar a los periodos anteriores al Mesolítico. Tanto en el Neolítico como el Calcolítico predomina una exploración de moluscos recogidos en sustratos rocosos, lapas sobre todo, de las 3 especies que habitan en la actualidad en la región cantábrica, pero también de los caracoles de la especie Phorcus lineatus, al igual como les he dicho que ocurre en los yacimientos mesolíticos que les he puesto como ejemplo en el Monte de la Garma. Aquí tienen alguna foto de los restos arqueológicos. No es tan fácil de diferenciar, por ejemplo, las lapas si no están bien conservadas, ¿de acuerdo? Pero el número de restos es muy abundante, por lo tanto, lo consideramos como conchero y, por tanto, frente a estudios anteriores que indicaban que no había concheros en época posterior al Mesolítico, y sabemos que no solamente aparecen este tipo de contextos, continúan en el tiempo en época neolítico, sino también durante el Calcolítico aparecen este tipo de acumulaciones antrópicas, basureros formados por invertebrados marinos, como les he dicho, sobre todo conchas de moluscos. También aparecen en este yacimiento restos de peces de sustratos recogidos en zonas rocosas y peces recogidos en zonas arenosas, y esto es común, no solamente es característico de este yacimiento, sino de otros yacimientos neolíticos y del calcolítico de Europa occidental y de las islas británicas. Restos de cangrejos. También recogían cangrejos de pequeño tamaño. Lo que se conservan son las partes más duras del animal, las pinzas, y a partir de las pinzas podemos determinar la especie, y hay 3 especies diferentes, ¿de acuerdo? Y a partir de las diferentes partes anatómicas podemos reconstruir el número de animales que fueron recogidos. Se trata de recursos totalmente de tipo oportunista, es decir, estas gentes iban a la costa a recoger, a marisquear, y si de repente aparecía algún cangrejo corriendo lo metían a la saca, ¿de acuerdo? Y con ellos lo incorporaban posiblemente a una especie de sopa que harían para alimentarse. Y restos de percebes. También en esta época estos grupos recogían en zonas batidas por el mar, tal como lo hacen en la actualidad aquí en Cantabria, y lo que se conserva en este caso de los percebes son lo que se llaman las uñas,
que están compuestas por queratina y carbonato cálcico, y son las partes que protegen los órganos del animal, ¿de acuerdo? Pues a partir de esas uñas también podemos determinar cuántos individuos fueron llevados al yacimiento, y sabemos que aparte de moluscos y de crustáceos, cangrejos por un lado, también recolectaban otros crustáceos como son los percebes. Ya para terminar, otra forma que tenemos de estudiar cuál es la alimentación de estos grupos humanos en el pasado, concretamente en el Holoceno, es a través de los análisis isotópicos, estudiando los huesos de los individuos que han sido inhumados, podemos determinar qué tipo de alimentación consumieron en vida. Si tienen una alimentación basada en un mayor porcentaje de productos marinos o basada en un mayor porcentaje de proteínas de origen terrestre. Aquí tienen un gráfico de isótopos donde hay diferentes yacimientos mesolíticos y neolíticos, no son muy abundantes. Los restos humanos, ya les he dicho, en el Mesolítico, tampoco en periodos más recientes, ¿de acuerdo? Y estos son los resultados. Tenemos algunos yacimientos donde claramente los individuos se alimentaban de animales marinos, y otros, situados tanto en la costa como en el interior, consumían moluscos, dieta terrestre, es decir, relacionada con la caza también con la ganadería, ¿de acuerdo? Y lo que haremos próximamente son este tipo de estudios en los restos humanos procedentes del yacimiento, el contexto objeto de esta conferencia, pero también de otros yacimientos donde se han encontrado restos humanos, como son la Arma B y la cueva de los Gitanos. Pues muchas gracias. Muy bien, Esteban, muchas gracias. Yo supongo que no te importará que los asistentes tengan alguna pregunta o algún comentario. Para nada. Incluso hiriente. Sí, lo siento, ¿tienes que contar esto? Sí, buenas. Quería saber solo una cosa. ¿Cuál es el periodo que se establece entre el paleolítico, mesolítico y neolítico? ¿En qué franja de miles de años estamos hablando? Bien, el paleolítico superior iría aproximadamente entre el 40, el paleolítico superior iría aproximadamente entre el 40.000 y el 10.000, 12.000, 10.000. El mesolítico iría aproximadamente entre el 10.000 y el 5.000, 5.000, 3.000 el neolítico, y a partir de ahí calcolítico. Vale, y otra cosa, entiendo que en el Antiguo Egipto estaban, no estaban, la época sería el neolítico, pero ellos estaban como más avanzados que el resto de Europa, ¿no? Sí, es cierto, sí. Son dos contextos diferentes completamente, y sí, están mucho más avanzados, pero consumían también recursos marinos, ¿eh? Sí. O sea que... Muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo quería preguntarte... Espera, que eso que a lo mejor es una tontería, ¿eh? Solo te oyes. Gracias. Vamos a ver, ¿hay había dentaduras? ¿Habéis podido hacer el ADN a los dientes o algo? Creo que el ADN se hicieron directamente sobre, si no recuerdo mal, sobre las tibias. ¿Los dientes no? Los dientes no. Los dientes serán otro tipo de análisis relacionados con el desgaste. Con el desgaste de los dientes, con el sarro, por ejemplo, que también indica el tipo de alimentación que podían tener estos grupos humanos. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Ángel. Quería preguntar, esos individuos que aparecen en la cueva de las cáscaras, yo lo conozco de haberlo visto en el museo de siempre. ¿Hay algún fragmento de cráneo? Porque faltan los cráneos, ¿no? Las mandíbulas, si se conservan, pues no sabría decirle, porque es Edgar Camaros el que realiza el estudio de los restos.
porque yo, sino que Roberto me lo aclare, aquí están depositados y expuestos una parte de los restos faunísticos, mientras que están custodiados en el museo, en los almacenes del museo, otra parte de los restos, y posiblemente no están todos los restos expuestos de todos los huesos que originariamente formaban parte del contexto. Sí, es que siempre me ha parecido que no había cráneo. Sí, pues están en cajas. ¿Una cuestión más? Sí, por adelante, Roberto. Cuando hablas del museo de comillas, ¿de qué hablas? ¿De la colección privada del Marqués? Sí, que después fue cedida al Museo de Prehistoria de Santander. Y otra cosa que has dicho que comían vegetales. Sí. ¿Qué tipo de vegetales comían? Pues hay en los restos, en los yacimientos arqueológicos, en este no, de momento, hay, por ejemplo, restos de cáscaras de avellana, ¿de acuerdo? Y en época como recursos vegetales silvestres, y ya durante el Neolítico, en determinados contextos, hay semillas, por ejemplo, de trigo y de cebada. Por ejemplo, en Covaderra, en el yacimiento de Mirón, aquí en Cantabria. ¿No aparecen bellotas? Y no sé si aquí, en Cantabria yo creo que sí. También hay bellotas. Sí, también hay bellotas, sí. Una cosa, ¿cómo podéis saber de qué época? Bueno, 1000 años arriba o abajo. ¿Cómo podéis llegar a saber y determinar en qué época del año fueron consumidos los moluscos? Pues a través de las líneas de crecimiento de las conchas. Lo que se hace es, en el caso de las lapas, se divide la mitad de la concha, ¿de acuerdo? Y se ve los anillos de crecimiento y se puede determinar en qué época del año fueron recogidas. Como los árboles. Como los árboles. Has hablado de que había conchas cocidas o cocinadas y otras que se comían sin cocinar. ¿Hay algún porcentaje o hay más de un tipo o de otro o diferencias entre las épocas? Es muy difícil, lo que he dicho, hay conchas quemadas, es diferente. Conchas quemadas. El problema está en que a día de hoy es muy difícil determinar si las conchas han sido cocidas o no, porque no se produce ninguna alteración en la superficie de la concha. Posiblemente, en el caso de las lapas, pues bueno, pues hoy en día hay gente todavía que se las come crudas, los mejillones igual, pero también hay evidencias por grupos de cazadores-recolectores actuales en diferentes partes del mundo que se cocinan a la brasa, por ejemplo, los mejillones para que se abran las conchas, ¿de acuerdo? Entonces, depende, no es tan fácil de determinar si las conchas fueron cocinadas o no. Sencillamente porque son animales que son fáciles de adquirir la carne cuando el animal está vivo. Otra cosa diferente son los caracoles. Los caracoles normalmente es mejor cocinarlos para poder sacar el animalito que tienen dentro y poder alimentarte de él. Oye, y esa imagen me recuerda algas. ¿Tenéis algún dato de que consumieran algas? Posiblemente las consumían, pero de momento yo no sé, no hay evidencia de su recolección. ¿De acuerdo? Por favor, ¿nos podrías explicar los primeros tiempos que fueron habitadas las cáscaras de la Berma? Lo más antiguo. A partir de las dataciones que tenemos, sabemos que las evidencias más antiguas son de época mesolítica. A finales del Mesolítico son los últimos grupos de cazadores-recolectores que habitaron la cueva. Anteriormente no. A partir del fragmento que os he presentado aquí, no. Yo no sé si posiblemente quede algún perfil o algún resto de conchero en el yacimiento y quizá a lo mejor hay niveles de Paleolítico superior. ¿Por qué no? Si es lo habitual en Cantabria. ¿Y en la Berma cuáles fueron los primeros tiempos de vida? Pues mucho más atrás. Durante el Paleolítico, al parecer, las últimas investigaciones que ha hecho además Roberto, si no me corriges, por lo menos son 200.000 años. Ahora más. 300 o 400.000 años. Pues sí, 100.000 arriba abajo. Por tanto, supongo que sean...
Por tanto, serán posiblemente los homínidos que habitaban este territorio, a pesar de que todavía digo, no se han descubierto ningún resto antrópico, serían posiblemente el Homo heidelbergensis, y las industrias que harían son las denominadas industrias de modo 2, industrias achelenses. ¿Están en el nivel inferior? Así tienes a dos para responder para los temas. Están preguntando por los restos más antiguos de la Garma. En este momento está, Elia, tú que te acuerdas que estuvisteis trabajando, no sé si te acuerdas de una zona de excavación que estaba en la Garma, pero no dentro de la cueva, sino afuera. Sí, no había nada. Exactamente, los niveles más antiguos del exterior, tenemos Garma exterior, pues se formaron dentro de una cueva, lo que pasa es que aquello era un alambrico que se desmoronó, se fue desmoronando y quedaron expuestos a la intemperie y a la erosión de la ladera, pero se formaron dentro de una cueva, como muestra que aparecen estalagmitas y suelos estalagmíticos. Y digamos hay una intercalación de brechas de niveles más específicos como el carbonato cálcico, hay otros niveles que contienen un sedimento más alto donde hay muchísimos restos de fauna de época de un clima templado. Hay restos de elefantes, hay restos de leones, restos de carnívoros de ese mismo tipo, y aparte también elementos asociados a estos restos de fauna como por ejemplo bifaces. El bifaces es el más característico de esta época, que se llama cherense, ¿no? Del Paleolítico antiguo. Nos encontramos asociados a estos restos de alimentación en estos niveles antiguos y todavía hay sedimento para seguir excavando. Es una de las zonas ahora más interesantes de trabajo a cuyos trabajos estás invitado a volver cuando quieras. ¿Alguna palabra más, por favor? Sí. Perdón, has hablado de sopa de cangrejo, ¿no? Bueno, se supone que era la forma de consumir. Eso implica cerámica, ¿no? Eso implica cerámica, posiblemente. Posiblemente, naturalmente, en todos los contextos, o la mayor parte de los contextos neolíticos, hay restos de cerámica. En las propias cáscaras, el padre Carballo encontró restos de cerámica, posiblemente de época neolítica. ¿De acuerdo? Y estudios que se harán probablemente sobre estos restos del interior podrán indicarnos para qué se utilizaban estos recipientes cerámicos, si eran recipientes utilizados para cocer animales, en general, marinos o no marinos, o para contener leche. Eso se puede saber a través de las últimas investigaciones que está realizando Miriam Cubas sobre la cerámica en la región cantábrica. Muy bien, ¿alguna palabra más? Bueno, pues nada, damos un aplauso a la conferencia. Y les emplazo para la próxima sesión de la pieza del mes, que será el primer martes de noviembre. ¿Y mañana tienes una conferencia? Sí, pero es otro trabajo. Eso es